Queridos amigos de Monticello, reciban un saludo muy especial. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en esta noche de viernes. Bueno, noche aquí en Colombia, mañana para muchas personas que nos ven desde Europa, desde otros lugares del mundo. Hemos leído sus comentarios. Qué alegría que nos acompañen desde otras ciudades y desde otros países. Reciban un saludo muy especial. Qué alegría estar con ustedes. Bienvenidos a este espacio del Café Filosófico. De nuevo, con la maestra Tita Llano. Tita, buenas noches. Hola Jorge Iván, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias contertulios, bienvenidos, gracias por su lealtad a la filosofía. Así es, me alegra mucho, hacía esa referencia, incluso lo comentábamos antes de empezar este café, los distintos lugares donde nos ven, Sí. personas que ya tienen ese bello hábito de compartir con nosotros a las 7:30, pero también algunas personas que nos dicen desayuno con ustedes. Qué Desde lindo. España que nos escribió alguien, muchas gracias por ese cariño. Ya también los que nos ven pues otros días, sábado, domingo, Sí. qué bueno que estén con nosotros. Recuerden, ya llevamos 17 cafés, eso había mirado bien ese dato. Este es el café número 18. Hay un gran material para que ustedes compartan en torno a la filosofía. Y recuerden que tengan siempre esa posibilidad de reunirse con la persona que ustedes comparten ahí en casa, quienes tengan la posibilidad. El que lo vea solo, lo más importante es que se acompañe de una buena bebida siempre, ¿sí? Y que estos temas ojalá resuenen para que luego tengan la oportunidad de conversar, de compartir con las personas con las que generalmente nosotros convivimos. Tita, hoy tenemos un tema muy interesante, rompe como todo lo que ya veníamos hablando, ¿cierto? Veníamos hablando, acuérdense, de las elecciones, todo empezó por la libertad, luego fuimos pasando, bueno, entonces entró el discernimiento, pero sobre todo el elegir, que fue con lo que terminamos hace 8 días, y cómo elegimos. Nosotros quisimos decir, bueno, vamos a romper esto, pues a romper el hilo que tenemos para ir con un tema que es muy actual, yo creo que siempre será actual porque es una realidad humana, pero más en este tiempo de COVID, que va a venir a complementar muy bien esos primeros cafés que hablábamos del miedo, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar de la muerte. Con la ¿sí? música que estamos escuchando ya lo podían haber adivinado y con esa calavera también. Tenemos, exacto, un compañero un poco tenebroso aquí entre nosotros. Espero que no se asusten, aunque con esas fresitas ya me vas a explicar qué Sí. significan las fresitas. Pero sí, ese es nuestro tema del día, la muerte. Así que bienvenidos a este café filosófico. La música, ¿qué música nos acompaña, Tita, para esta noche? Hubiera querido que escucháramos Requiem de Verdi o de Mozart, pero Verdi el italiano, Mozart el austriaco, pero dije, pues los coros nos van a interrumpir un poquito la palabra, entonces vamos a escuchar marchas fúnebres, especialmente de Chopin, pues el pianista francés, y de Berlioz, muy lindo. Él es, Berlioz es, ya en este momento no lo recuerdo. Berlioz escribe, bueno, la marcha fúnebre que estamos escuchando de Chopin la tocaron en su funeral, ¿sí? En su funeral. Y Berlioz escribió esta obra que vamos a escuchar después de la de Chopin pensando en el Hamlet de Shakespeare, que le conmovía mucho a él, y de hecho hay que recordar la frase de Hamlet: la muerte es un ministro inexorable que no dilata la ejecución. Y la primera escena de Hamlet inclusive nos muestra con su calavera. En la obra de Berlioz tampoco él no la escuchó, entonces Chopin la disfrutó desde su ataúd ya muerto, y Berlioz tampoco pudo escucharla vivo, ¿sí? Son dos marchas muy bonitas. Exacto, la muerte no dilata su ejecución. Su ejecución. Bueno, incluso fue intencional también empezar como con ese Sí. ánimo, porque nosotros dijimos, no, este tema que sabemos que es muy sensible para muchas personas, porque, bueno, todavía cuando nosotros vivimos esa experiencia, o mejor, creo que lo que tú nos vas a decir hoy, es más lo que experimentan nuestros seres queridos y como esa angustia que nosotros tenemos frente a ella. Sé que puede haber mucha sensibilidad, pero de entrada queremos invitarlos a que este tema realmente lo lleven a la vida, ¿sí? Porque sabemos que esa es una realidad muy dura. Tú que todos los días pues, o que todos los cafés me dices, Jorge Iván, tú que te encuentras muchos con estos casos, frente a la muerte sí, que nos ha tocado, Sí. y más en este tiempo de COVID tan complicado también.
Como te digo, habíamos hablado del miedo a la muerte en su momento, hoy ya vamos a tocar propiamente desde la filosofía la muerte, pero de verdad queremos invitarlos a que nos vayamos, si se quiere, si se puede decir así, transformando un poco la mirada, la idea que tenemos nosotros de la muerte. Esperamos que este café nos ayude a eso y que le pongamos ánimo a la vida, ¿cierto? Recuerden que la clave de la vida es disfrutarla. Qué pena, Tita, si me adelanto. La muerte es esa maestra de la vida que nos ayuda a nosotros a saber vivir, así que desde ya dispónganse de la mejor manera para vivir pues este café con esa actitud, una actitud muy positiva frente a este tema. Ya, tú empezaste con la conclusión, ya No. cerraste, Jorge Iván, genial. A esa conclusión es a la que vamos a llegar. Pero la muerte no es un tema ajeno a la filosofía, la muerte inclusive, sin contar mucho el trabajo de los presocráticos, que es muy desde la cosmología, pero algunos de ellos ya se preguntaban por el devenir, es el devenir y la muerte. Los estudiantes de filosofía y compañeros docentes de filosofía que son contertulios nuestros lo saben, son esos dos conceptos, esos dos tópicos, no quiero decir problema porque la muerte no es un problema, porque no tiene solución, la muerte es un misterio, pero entonces la muerte se les aparece a ellos como un misterio y el devenir, el cambio, amarrado al tema de la muerte está muy obligado, pues el sufrimiento cuando es en relación con los otros, porque la muerte mía no me causa sufrimiento, no me tendría que causar, mucho menos con lo que nos acabas de decir, y el devenir o el cambio, porque también en el devenir o el cambio hay muertes. Entonces realmente de lo que se admiraban los primeros filósofos era de las cosas que morían, volvían y nacían, de los ciclos, y eso llevó a la pregunta filosófica. Pero también tú en tu vida religiosa recordarás algo muy lindo, yo lo tengo muy incorporado en mi vida, que a los monjes los recibían en el convento, monasterio, la figura que fuera, con la calavera de verdad de un compañero suyo de años pasados, y era para tener la hermana muerte al lado. De hecho, pues es una figura que me acompaña mucho a mí en mi vida personal, en mi casa. Esa calavera es justamente la representación de mi movimiento filosófico, sí. ¿Cómo así, Entonces, que sí. tu movimiento filosófico? Cuéntanos. Bueno, pocas veces hablamos de tu actividad, ¿cierto? Sí, Yo no sabía, sí, por ejemplo, que sí. ofrecías terapias también Sí. personalizadas y tienen... Bueno, no, pero ahora para no extendernos, pero es muy lindo porque es la calavera con las fresas, con la resurrección, porque una de las formas de concebir la muerte, una es como la separación cuerpo-alma, de la que seguramente tú desde la teología pues hablas mucho, que es presente en algunos filósofos, Platón, Santo Tomás de Aquino, etcétera, que deja que el cuerpo deja el alma deja el cuerpo. Hay otra postura que es la total aniquilación de una unidad psicológica y orgánica, entonces ya no hay nada después. Hay otra actitud que es creer, como la de Horkheimer y Teodoro Adorno, es concebir que hay algo en el ser humano que tiene que permanecer más allá de la muerte. Y hay otra concepción muy ligada pues a la fe cristiana, y es la resurrección, la muerte como resurrección siempre, y la muerte de muchas cosas. De hecho, aunque no sea exclusivo de la fe cristiana, sí es general de todas las civilizaciones tener varios momentos durante el año de morir. Es que este tema de la muerte es muy bello porque es muy amplio, no solamente la muerte de este cuerpo, sino otras muertes, las otras muertes. Entonces, todas las culturas, eso sí, todas las culturas tienen momentos durante su año calendario de morir a ciertos aspectos y renovarse, que esa es la resurrección. En el caso del cristianismo, la resurrección del difunto con la asunción de toda su vida. Eso es muy lindo, la asunción de toda su vida. Entonces, en las culturas hay esos ritos. En el caso de la Cuaresma, para los cristianos de cualquier confesionalidad, pues es la muerte, morticere, ¿sí? Hacer la muerte, mortificación, mortifacere, hacer mortificación, hacer muerte, y luego la resurrección. Y en Navidad es otro proceso pues similar, o sea, recordamos el nacimiento para unos meses después celebrar la muerte. Pero entonces en las otras culturas que no son cristianas, siempre el asunto de los carnavales es justamente eso, viene de los griegos. Carne vale, el carnaval, vale la carne, vale la vida, vale
vale el placer. Y siempre se hace, si revisamos y somos atentos a las noticias, todos los carnavales son antes de que empiece la Cuaresma. De los últimos que termina, aquí en Colombia el de Barranquilla, bueno, a veces se adelanta un poco, el de Río es muy, muy cercano siempre a la Cuaresma, pues hace miércoles de ceniza y vamos a tener esta alegría. Esto es muy importante lo que estoy diciendo porque es parte del equilibrio del ser humano. Vamos a tener esta alegría, este desborde de alegría para luego pasar a una época de reposo, de revisión, morir en nosotros, morti facere, ¿sí? Morir en nosotros. La mortificación no es la flagelación, en algunas épocas de las creencias, la flagelación, sino el matar en uno ciertas cosas que justamente me impiden vivir. Y para terminar esa idea de que es algo presente, muerte y resurrección, por esa cuarta acepción que quise poner, que es común en las culturas, pues ya desde los griegos ellos tenían como principio el equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Entonces lo apolíneo, Apolo, es el dios del orden, el canon, ¿sí? El de la belleza, el canon apolíneo. Y Dionisio o Baco, en la mitología romana, el dios del vino, ¿sí? de las bacanales, entonces de la fiesta. Ellos decían, entrégate a Dionisio, es decir, entrégate a Baco, bueno, ellos decían Dionisio porque eran los griegos, entrégate a Dionisio, que si sabes entregarte, y tenían 3 días de fiesta, si sabes entregarte, allí donde te deja tirado te recoge Apolo. Eso ya habíamos dicho la semana pasada, que la mitología griega es todo un tratado del alma. Eso no es más que el equilibrio entre el ocio, que un día sería muy lindo hablar de la pereza, el ocio, un tema muy diferente, la pereza, el ocio, la lentitud, sí. Bueno, yo sé que en estos días ustedes tuvieron una mirada con el padre Nardo acerca del descanso, pero con seguridad que la visión de él pues era un poquito más sublime, pero es importante hablar de la pereza como tal o del trabajo versus el trabajo. Entonces es esa visión de los griegos, la quiero mencionar porque no es más que la invitación al equilibrio que incluso en esta sociedad tan acelerada, tan industrializada, no estamos teniendo entre recreación y ocio. Por eso me acordé de esos futuros posibles temas y el orden. De hecho, pues los psicólogos, los psiquiatras deben atender muchas personas que pues llaman como psicorrígidas, obsesivas por el orden y que no se dan el tiempo de lo no organizado en su vida. Para eso tenemos un sábado y un domingo, algunas personas solamente el domingo, la noche de descanso, y a veces no estamos acostumbrados a saber que ahí es la entrega de Dionisio, el carnaval, la fiesta. Ese equilibrio es muy importante para además luego tener una actitud para hacer la muerte de. Entonces es muy bonito que las culturas, ya termino con esto, que aunque no solo sea el cristianismo, a la vez que nosotros estamos en esa Cuaresma y esa Semana Santa, y los cristianos de todas las confesionalidades, y la de los ortodoxos varía de fecha, todas las culturas de otras religiones tienen 2 épocas al año en que hacen muerte y resurrección, con la cosmogonía que sea, pero hacen muerte y resurrección. Eso es muy importante, por lo que dijiste, está presente siempre, entonces es algo que tiene historia incluso, ¿sí? Exacto, no, esto definitivamente de entrada se ve súper emocionante este tema. Perdón. Antes de que nos cuentes qué nos estamos tomando, ay, sí, calientito, que tiene que ver mucho pues con el tema de hoy, quiero darle las gracias a nuestro patrocinador, Línea Estética, que es esta empresa de esta línea de belleza que nos acompaña y que se hace presente también en el Café Filosófico. Muy bien, Tita, entonces este tema hay que acompañarlo de una buena bebida, y yo quiero aprovechar en este momento, ya que nos vamos a contar qué estamos tomando, para saludar a nuestros amigos de México. Sí, muy lindo. Entonces cuéntanos qué estamos tomando y le enviamos un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan desde México. Y lo estamos tomando en un pocillito mexicano, que no es propiamente pocillito, yo le diría en un jarrito. En un jarrito. ¿Sí? Es un atole, un champurrado, en este caso de cacao, de chocolate, de canela, de almendras. Sí, calientito. Esta época del año es fría en México, igual como nosotros. Además los vamos a recordar mucho por su
fiesta tan famosa del Día de Muertos, que además nos enseña mucho porque para ellos aún en esta época actual pues es una herencia de su cultura náhuatl que en algún momento tendrá que salir, no porque los mexicanos actuales contemporáneos tengan una concepción de muerte distinta a la nuestra, pero sí se han dado esa oportunidad cada año de jugar con ese albur mexicano, con ese humor tan característico de los mexicanos. Sí se han dado el permiso, diferente a tantas otras culturas, de seguir jugando, alegrándose y pintando la muerte. De ahí la película está muy bella, esa película está muy bien hecha, muy bien documentada antropológica y sociológicamente, que es la de Coco, que ganó tantos premios, ¿no? Entonces los estábamos recordando y continuaremos con ellos para la otra semana, el Día de Muertos, que también se celebra pues en otros países. Entonces con un atole champurrado y en un jarrito, y viva México. Y viva México, así de las personas que nos acompañan desde México. Un saludo muy especial para todos ustedes. Tita, entonces comencemos. Bueno, ya comenzamos, pero ya comenzamos. Empezamos con la conclusión que me gusta, que lo hayamos, pues, que hacia allá se dirija el café, para que de entrada nosotros sepamos hacia dónde nos vamos a conducir hoy. Ajá. Cuéntanos entonces. Pero entonces repíteme, porque me gustó mucho escuchar de boca tuya la conclusión. ¿Cuál es la conclusión de hoy? La muerte es una maestra de la vida. Ok, listo. Entonces, ya dije, la filosofía no habría nacido sin esa reflexión acerca de lo que moría y cambiaba, porque la muerte es una maestra de la vida. Hemos repetido mucho de Montaigne en sus ensayos, que de hecho titula así uno de los ensayos. Ya recomendamos aquí en otra ocasión los ensayos de Montaigne. Hemos repetido su frase, aprender a morir, filosofar es aprender a morir, ¿sí? O aprender a morir es filosofar. Esa frase no es propiamente de él la hereda de Cicerón y Cicerón de Platón, pero se hace muy famosa en Montaigne. Lo que no sabemos es que Montaigne, de todos modos, es en la época, ¿te acuerdas cuando contamos la amistad de él con Lavoisier? Que ya lo contamos, en una época en que se le mueren 4 de sus, creo que 7 hijos que tuvo, se le muere el hermano, se muere Lavoisier, eso es terrible, y él se encierra en ese castillo, ya lo habíamos hablado, escribió sus ensayos. Entonces ese es el Montaigne como de los 30, 35 años. Ya hay un Montaigne más maduro en sus cartas. Él se cae de un caballo, bueno, realmente es un error de uno de sus criados que lo empuja, y ya vive la enfermedad de una manera distinta y lo hace revisar esa postura de que tanto pues le hemos repetido mucho en diferentes maneras, o sea, aprender a vivir es aprender a morir, filosofar es aprender a morir, al aprender a morir podemos estar filosofando, todo eso pues que no es de él, pero sí es una gran maestra por el asunto de la pérdida y por el asunto del sufrimiento, no porque vayamos en ningún momento, Jorge Iván, a exaltar aquí el sufrimiento por el sufrimiento, sino el sufrimiento como maestro, sentido de vida, que dejémoslo para que salga un poquito más adelante cuando hablemos de la muerte del otro, ¿sí? Porque entonces hay que diferenciar este tema. Cuando hablamos de la muerte, estoy hablando de la muerte mía o de la muerte del otro, porque realmente son dos problemas distintos. Y abrámosle la puerta a un tercer problema, esas otras muertes, por ejemplo, la muerte del deseo, que genera patologías, ¿sí? Del deseo en el sentido de la voluntad, a propósito de un libro que traje hoy para recomendar. O sea, hay otras muertes metafóricas de las que también hay que hablar. Entonces, si es de la muerte mía, para seguir en la línea de que es maestra, mencioné a Epicuro en otras ocasiones y decíamos en el tetrafármaco, 4 fármacos, 4 medicinas para el miedo, en el Café del Miedo, que él decía, uno de los grandes miedos del ser humano es morir, pero eso no tiene ningún sentido porque, lo repito, parece un juego, pero tan fácil es entenderlo y reírnos de eso como asumirlo realmente, Jorge Iván. Es de una lógica como tan simple, diríamos, que uno dice, asumámoslo. Es, mientras yo esté vivo, Jorge Iván, mientras tú estés vivo, yo esté viva, no estamos muertos, entonces no estamos sintiendo que es estar muertos, ¿sí? Y cuando estemos muertos, no estamos sintiendo como cuando estamos vivos, entonces tampoco lo vamos a saber. O sea, nosotros sabemos que vamos a morir y ahora vamos a hablar de eso para poder confirmar lo que tú dices, que la muerte es maestra. Nosotros somos mortales porque sabemos que vamos a vivir. ¿Quiénes son los mortales en Grecia?
un paso adelante los mortales, un paso adelante los que saben que van a morir. O sea, nosotros sabemos que vamos a morir, pero nosotros sabemos que es morirse, no morirme. Y sé que es morirse porque he visto a otros, pero yo no sabré qué es mi morirme. Depende de ciertas formas del desenlace final, pues los que mueren de repente nunca lo sabrán. Algunos podrán ir sintiendo esa extinción paulatina de la respiración, del aliento, etcétera, pero será pues algo muy corto, un adormecimiento en que la conciencia ya ni siquiera puede pensar como ha pensado sus 20, 30, 40 años antes. Entonces realmente no es una realidad que nos acompaña. Lo que nos puede acompañar es la consecuencia de esto. Entonces, digo a nivel personal, a nivel ontogénico de cada uno, que produce esa conciencia de muerte, y a nivel de la sociedad, de la humanidad como tal, que produce. Entonces, a nivel de un sujeto solito, de cada uno de nosotros, que además tenemos conciencia de muerte y de libertad, creo que lo expliqué en el Café de la Libertad a muy temprana edad, con el primer insecto, que usualmente es una cucaracha, a veces un mamífero, un ratón, que matan en la casa. El niño ve que mataron una cucaracha, ve que eso se movía, ya no se mueve, él se reconoce como un ser moviente, un ser que se mueve, y dice: yo también habrá un día en que no me mueva, no que alguien me va a apachurrar, me va a estripar, pero también habrá algún día que no me mueva. Si es un pollito, algún hermanito o algún amiguito lloró, por la cucaracha quizá nadie llore, por la lagartija sí, por el pollito sí, se acompaña de sufrimiento. Entonces, a muy temprana edad nos damos cuenta de la muerte, y nos damos cuenta de que nosotros vamos a morir, así como nos damos cuenta de que somos libres, que el otro es libre, que yo también soy libre. Son las dos realidades ontogénicas primigenias del ser humano, así como dijimos que las dos realidades de la humanidad como tal, que dan origen a su reflexión filosófica, son el devenir y la muerte. Eso es muy, muy, muy bello. Por eso no podemos resistirnos a ninguna de las cuatro: muerte, libertad y devenir. A ninguna de las tres: muerte, libertad y devenir. Pero entonces, ¿qué produce en el ser humano? Mira, si estamos en la postura que mencionamos ahora en la introducción, de que la muerte, Jorge Iván, es la aniquilación completa, total, de esa realidad psicoorgánica, entonces quiere decir que esto es único, esta vida es única y hay que celebrarla justamente porque voy a morir. Pues vivamos, Jorge Iván, vivamos. Y si estamos en la otra postura de que la muerte es salvación, entonces hay esperanza, pues vivamos, porque esa esperanza nos ayuda a vivir. O sea que de cualquier manera la reflexión por la muerte no puede producir sino un mayor amor por la vida. Así es. Y permíteme, digo una frase antes de que se me olvide, porque tú, no sé si fue hace 8 días o hace 15 días, que decías algo muy interesante. Frente a una pregunta: ¿a usted qué lo haría triste? ¿Cierto? Entonces, enfermarme. Sí. Y tú eres feliz con la salud, o teniendo salud. Entonces, en este caso, cabe la pregunta: ¿a ti qué te haría muy triste? ¿O cómo te podrías triste? No, si se muere mi papá, si se muere mi mamá, mi esposo, mi esposa, mis hijos o mi hijo. Entonces, tú eres feliz con tu hijo vivo, excelente, con tu papá, no, excelente. ¿cierto? Entonces ahí viene la obligación. Hablemos. Yo estaba hablando de mi muerte, tengo miedo a mi muerte, entonces yo vivo, como yo digo muchas veces con los amigos a manera de chiste, a mí que la parca, pues, que esta figura de la muerte me coja en sobregiro, o sea, no te me alejes tanto el micrófono, por me encuentre en sobregiro, que la parca me encuentre en sobregiro, es decir, que la señora muerte me encuentre yo habiendo vivido más de la cuenta. Pero a raíz de lo que tú estás diciendo hay un compromiso muy importante con la pregunta que tú hacías. Entonces, ¿tienes miedo de que muera tu papá? ¿Te haría muy triste que muriera tu papá, tu hijo, no sé qué? Te estás gastando la vida con tu papá y con tu hijo, porque es que ese puede ser el miedo de que otro se muera, Jorge Iván, que no hemos invertido la vida con él. Más de una vez pues me parece que nosotros podemos obligarnos y obligar al otro amorosamente. Jorge Iván, es que te voy a traer una canción que te va a encantar. No, ya. Un día de esos te voy a dar un libro que, no, ya. Pues
Además, saber que esto Interesante. puede morir, Jorge Iván, no estar tan convencidos de que nos queremos, de que aquí estamos todos los viernes, que tú me preparas la bebida, ¿no? Esto también puede morir. Entonces, ¿cómo vivimos, Jorge Iván, responsablemente cuando sabemos que tú puedes morir, que yo puedo morir, que esta relación se puede acabar? Porque esas son esas otras muertes de las que quiero que hablemos, ¿sí? Sí. O sea, la conciencia de muerte me hace a mí un ser finito, tener conciencia de que yo acabo, pero también obviamente las obras humanas, como una amistad, como un trabajo, como un proyecto, mueren, también las cosas mueren, ¿sí? Y yo digo mucho que nos da pesar, no hemos tenido un café sobre el tiempo, mira, otro tema. Ese sí que me gusta. Tú estás contando los cafés y no sé cuándo llegaremos un café sobre el tiempo. Entonces a veces nos asusta, Jorge Iván, que me parece genial para las personas con las que tú hablas en esa línea de que lo que nos decías ahora, tienes miedo de que tu papá vaya a morir. ¿Cómo estás viviendo este tiempo con tu papá? Gástate la vida con tu papá. Entonces yo digo, nos asustamos mucho los seres humanos. Nos da mucho pesar, a veces nos da coraje, dicen los mexicanos, rabia, decimos nosotros, nos da tristeza, que se acaben en el tiempo cosas a las que no les dedicamos tiempo. ¿Cómo esperas algo diferente, Jorge Iván? Tú no le dedicaste tiempo a esa relación. Entonces, ¿cómo quieres que permanezca en el tiempo? Pero tú no le dedicaste tiempo a ese hermano, a esa mamá, a ese hijo que temías que muriera. ¿Cómo vas a evitar el sufrimiento? Por eso las personas pueden elaborar el duelo de manera tan diferente, desde la carencia o desde la potencia, Spinoza o Platón, desde la carencia, cuando yo siento que esa persona, que se acabó la historia con esa persona, porque nosotros somos seres narrativos, somos seres de narración. Entonces, cuando morimos, Jorge Iván y queridos contertulios, el pasado deja de ser pasado porque ya se junta, pues el pasado ya no es pasado, ya se juntó, el presente ya no es, se congela y el futuro ya no vendrá. O sea, la memoria se pierde, el futuro no vendrá, esos tres momentos se fusionan, ¿sí? Entonces yo ya no tendré una historia con esa persona, no tendré una historia, pero si yo estoy llena, o sea, si yo estoy llena de vida con esa persona, sea el papá, sea el pariente, el hijo, la pareja, pues hasta aquí, telos, como dirían los griegos, telos es el fin, una conclusión bonita. Nos duele es porque dejamos que se acaben las cosas, que es paras. Los griegos eran muy juiciosos en la búsqueda de la armonía, de lo cosmótico, que habíamos mencionado en otra ocasión, que las cosas concluyeran. Entonces, qué bonito que mi vida concluya, que mi relación concluya, o sea, que cualquier día, si muere hoy mi madre, si muere hoy mi pareja, hoy estamos bien. Hace poco una persona que es conocida tuya y mía, una persona muy linda, su marido, una mujer muy bella, Beatriz, su marido sufrió un infarto y ella cuenta de manera muy bella cuando él salió con su hija, que el médico que la asistió, y ella se metió a bañar y ella decía, Beatriz tan hermoso, que ella mientras se duchaba pensaba, si él no vuelve del hospital, estamos bien, estamos muy bien, es que yo he vivido muy bien. A mí pues yo me imagino esa escena del agua cayéndole y ella no importa si no regresa, es que estamos muy bien. Eso es telos, pero cuántas veces entonces se nos va el otro, pero estamos en paras, o sea, debemos cosas, entonces es el asunto de no deber, de poder gastarse la vida realmente con el otro y con uno mismo, y eso restaría miedo a la muerte. Nos da miedo la muerte porque no somos responsables, Jorge Iván. Nos da miedo la muerte mía. Y mira que hay una práctica muy bella, ya me voy a callar un ratito para que tú hables, una práctica muy bella que en la vida religiosa se tiene, pero eso se heredó de los griegos. Tú sabes pues que el cristianismo y toda la vida monacal y conventual hereda también muchas costumbres sanas de los griegos, pues por aquello de San Pablo, etcétera. Entonces el asunto de la revisión de vida que se hacía por la noche, que incluso llega hasta el filósofo francés Michel Foucault, que lo utilizan en los grupos de revisión de vida, de oración, creo que ignacianos, bueno, lo que se llama la oración de la noche de completas, que los religiosos, religiosas en vida conventual, monacal, eremítica, lo que sea, la hacen esa oración, repítela, que deja que tu siervo... Ahora, Señor, según tu promesa, deja a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador.
Claro que es el hermoso. cántico pues, de Simeón, es muy bonito. Sí, sí. Pero entonces eso es lo que se pronuncia en completas y se supone que uno haría la revisión de vida en ese momento de completas, se compromete y uno dice, puedo morir en este momento, yo mañana podría no amanecer, que es el temor que los niños tienen. Hay que saber que los niños hay una etapa en la vida en que no, en que tienen miedo de dormir porque empiezan a asemejar mucho la muerte con el dormir, realmente se parece bastante cuando ya han visto muertitos por ahí, entonces por eso es que sufren de insomnio, ¿sí? Entonces es muy bonito que uno pudiera vivir la vida de manera tan responsable, Jorge Iván, que aunque uno no fuera monje, monja, fraile, etcétera, pudiera decir cada noche yo puedo morir, y si no, levantarme y hacer la llamada que me falta, y si no puedo hacer la llamada, Jorge Iván, en mi mente hacer esa llamada, comunicarme con esa persona, con esa situación que falta para que yo realmente pueda morir hoy. Eso es un ejercicio que no es difícil, Jorge Iván. Tú sabes porque tú lo haces. Y yo, qué pena confesarlo aquí adelante los contertulios, pero yo lo hago. Y en la vida de mi familia, pues cuando los hijos, los pequeños y todo, teníamos esa práctica de no poder ir a dormir, por ejemplo, bravos. O sea, hay que acostarse en armonía mínimo con lo más próximo, con el prójimo. Entonces no podíamos ir a la cama bravos. Ese es solo un ejemplo. Pero mira, tú y yo somos seres pues comunes y corrientes, déjame que lo diga así, y hacemos esa práctica en la noche de revisión de vida. Eso no es difícil. Eso nos hace mirar de cara a la muerte, la maestra muerte que dices tú, la amiga muerte, de manera diferente, ¿sí? Sí, yo resalto dos cosas. Bueno, primero eso, frente al no irse, por ejemplo, enojados, disgustados, hacer una revisión de vida en las noches, eso ayuda mucho. El examen de conciencia también, pues lo hemos dicho. Y otra cosa es el no aplazar, ¿no? Porque quiero resaltar lo de lo que tú decías, no aplazar las cosas. Qué pena el ejemplo, pues. Yo, por ejemplo, soy uno de los que cuando compro algo o me regalan algo, inmediatamente me lo estreno. ¡Qué lindo! ¿Cierto? Por eso, porque aprendí eso en algún momento. Por Yo eso dije, abriste el libro la semana pasada, sí, se lo mostraste a los contertulios. Inmediatamente, entonces, Sí. un jean de una, casi que, o unos zapatos, saliendo de la tienda, Sí. empáqueme estos, Sí. porque me voy a poner los nuevos. O sea, algo así. Sí. Realmente yo creo que es simplemente un ejemplo de que no aplacemos las cosas, porque es que ahí es donde más nosotros sufrimos por un lado, ¿cierto? Sí. Y donde no vamos cerrando, eso que tú dices, por aplazar y por dejar allí. Mira, una cosa, una pregunta. Hemos hablado hasta ahora, digámoslo así, de dos muertes. La muerte mía, Sí. mencionaste algo, y ya frente a la muerte del otro, y esa conciencia de valorar la vida, sobre todo de amar, diríamos también, de, sí, reconocer que estás aquí y por eso tengo que vivir a plenitud mi vida contigo que estás, ¿no? Pero yo quiero hacerte una pregunta frente a este tema de la muerte, y es que a veces la muerte, bueno, a veces no, yo creo que eso es, uno no puede generalizar, pero sí es muy común esto. Hay mucha más conciencia de la muerte en las personas mayores, ¿cierto? Esa pregunta es muy obvia, pero Sí. en las personas mayores y no tanto en los jóvenes. Nosotros los jóvenes Sí. vivimos generalmente la vida con más adrenalina, o sea, como sin una conciencia muy grande de la muerte, ¿sí? Mientras que las personas mayores, no sé, como que en un momento empiezan a decir, Dios mío, ya se me está pasando el tiempo, tal cosa. Entonces, aquí es, primero, yo digo, no es que, a ver, porque cuando a un joven le hablan de la muerte, no lo ve como una realidad tan fuerte. ¿Será que es importante? ¿Por qué hay que hablarlo? ¿Cómo hablar a un joven de la muerte? ¿Cierto? Para tener pues como esa conciencia. Y que uno no diga pues a las personas mayores que no esperar a decir yo es que yo cuando sea viejito Sí, voy a sí. pensar en la muerte. No sé si me hago entender la Genial, pregunta. genial tu pregunta, y hay un dato que es de estadística, pues la fuente de investigación no te la puedo mencionar ahora, pero es un dato estadístico que incluso refiere cómo hay más muerte en viudos en comparación, viudas en comparación con sus coetáneos, con sus iguales en edad. Tenemos 5 personas de 85 años, hay más posibilidad y hay más muertes de esos 5 personas de 85 años que mueran primero los viudos. Sí, es un dato interesante. Sí, Jorge Iván, genial tu pregunta, porque yo creo que esa
no es la misma respuesta si estuviéramos aquí en un café en 1900, en 1800, en 1600, o sea, ya me pusiste, fue a meterle historia al asunto. Me voy a pegar y vamos a ver si la memoria me da, porque todavía tengo coraje de no recordar de dónde es Berlioz. Vamos a ver si la memoria me da para traer a que nos ilumine Pedro Laín Entralgo, que es un filósofo español. Él murió en 2001, es médico, historiador, era médico, historiador, filósofo, muy valioso. Su obra es muy difícil de conseguir. Antropología médica. En ese libro, que no es exclusivamente para médicos, es un libro bellísimo que yo he leído de adelante para atrás, de atrás para adelante, Antropología médica. Él seguramente en el capítulo de la muerte, él hace una historia de la muerte como hecho social. O sea, para responder tu pregunta de qué pasa con los jóvenes, que me parece importantísima, tengo que contar esto. Entonces él habla que la muerte como hecho social tiene 3 componentes. El rito de la agonía, que es lo que se hace, lo que es la conducta del moribundo, y pues todo el entorno. El rito del adiós, que es lo que se hace ya con el cadáver, y todas las interpretaciones en torno a esa muerte y explicaciones, o sea, las creencias. Entonces él dice que eso ha variado, y él retoma desde la época X hasta como el siglo XI, y dice que ahí ese periodo lo llama la muerte domesticada. La muerte estaba domesticada porque era muy natural morir. Entonces ahí tu pregunta, ahí en el siglo XI tú no me habrías hecho esa pregunta, porque se moría muy fácilmente. Mira que la penicilina, Alexander Fleming, pues gracias a la penicilina la vida se ha prolongado, luego la cantidad pues de antibióticos, etcétera, la medicina, pero realmente la penicilina dio un salto grandísimo en el cambio pues de la expectativa de vida, la longevidad. Entonces se moría, era muy fácil saber que se traía al mundo un bebé, pues se paría y que muriera el bebé, muriera mal la madre, morían los bebecitos, muerte en la cuna, morían de infecciones, se morían bebés, se morían hijos. O sea, la muerte era algo domesticado, era algo natural. Se celebraban sacramentos. Las tumbas, estoy como caracterizando esa época, las tumbas estaban siempre en los templos, se ponía siempre cara boca arriba pues al muerto para que mirara al cielo. O sea, ya había pues una concepción de eso, mirar al cielo, que no siempre era eso, la muerte estaba domesticada. Pero él dice que hay un cambio en el siglo XII, debe decir por ahí en el siglo XII, en que ya aparece el concepto, y es por el arte, aparece el concepto de la muerte de uno mismo, de la muerte del otro, porque aparecen los dibujos de cadáveres. Acuérdate, entonces en la historia de la medicina él es médico, entonces ya está el dibujo del cadáver, aparece el cadáver en lo plástico, y bueno, hay una conciencia de que hay otro que muere, se da aparece el documento llamado testamento, que es que el muerto, suena muy chistoso, el muerto en ese documento escribe al vivo qué va a hacer cuando muera. Eso no existía siempre. Entonces ya hay conciencia de que otro va a morir. Bueno, ese es como un cambio importante ahí en ese siglo. Luego se salta como al 17, el 18, y ya aparece la literatura, que una vez hablamos de esos siglos cuando estábamos hablando del romanticismo. Cuando hablamos del amor, hablamos del romanticismo. Entonces aparece la muerte por amor, la melancolía, aparece en la literatura ya la muerte, aparece ese concepto de muerte como algo voluptuoso, pues algo que agrada, la diada entre Eros y Tánatos. Eros es el amor, la vida, Tánatos es la tendencia a la muerte. Se permite llorar al muerto. Ya en la muerte de uno aparece entonces la muerte de uno mismo, y ya aparece el epitafio. Ya las tumbas no están adosadas a los templos, aparece como una propiedad. A eso es en la época anterior, que aparece como una propiedad privada la tumba, ¿sí? Ya no es una cuestión del templo. Aquí aparece como novedad el epitafio, ¿sí? Aparece el luto,
¿sí? En el siglo XV aparece el luto, que es de las cortes, el negro, unas personas preferenciadas se vestían de blanco, los que tenían que llevar la banda, o sea que mira que hay toda una historia respecto al rito del adiós, al rito de la agonía y a la interpretación. Y el cuarto momento, para poderte responder la pregunta, porque tú me la estás haciendo en 2020, en medio de una pandemia por COVID, ¿sí? Entonces, él dice que la época que estamos viviendo es, pues él muere en 2001, todavía es vigente lo que él dice, es de la muerte prohibida. O sea, pasamos de la muerte domesticada por la conciencia de muerte del otro, muerte de uno mismo, a la muerte prohibida. Entonces, ¿qué es lo que denuncia él como médico? Él dice que ahora se sacó de la intimidad, o sea, la muerte se llevó a los hospitales y está legislada por normas y por toda una tecnología. Entonces el rito de la agonía no se vive porque las personas que van a morir están en las UCIs, nadie las ve, nadie las puede ver, entonces ya no es un hecho social, ya no hay funerales, pero porque la gente quiere hacer las cosas rápidas o rápidamente, o se está practicando mal la cremación, entonces ya no se ve un cuerpo, ya no hay velorios. Es más, a muchas personas se les avisa 2 o 3 días después: ve, te quería contar que mi mamá falleció hace 3 días, te quería contar que mi hermano murió ayer, pero ya hicimos todo el rito. O sea, ya no es social, se hace por fuera en las salas de velación, que hace mucho. Recuerda, pues a ti no te tocó, pero a mí sí me tocó la velación en la casa del difunto. Entonces, no estamos queriendo ver la muerte, no la estamos queriendo ver. No hay ni el rito del adiós, porque ya no hay el funeral así completo, no hay el rito de la agonía, eso se está despersonalizando. Ve morir a la persona, la enfermera y el médico. Eso es una cosa muy grave, muy, muy grave, lo que denuncia Pedro Laín Entralgo. Y yo le voy a añadir a Pedro Laín Entralgo, para ya y sí pasar a responderte más concreta y más directamente, que además nosotros no estamos permitiendo, porque las prácticas no son comunes, a nuestros niños, ¿sí?, que hay cosas que se aprenden desde niños, a ver muertos. Pongo un ejemplo: se muere el perrito y esconde rápido el perrito, o déjalo allá, que el niño no vea cuando le pusieron la inyección, que no vea el perrito tieso, pues se va a impresionar, va a tener un trauma, entonces ni siquiera ve un perro tieso, un pollo tieso. Bueno, enseguida, si es una persona cercana, pues ves una ceniza, no ve la transición, pero como que mi abuela se moría y ahora está en una caja, ¿sí? No se le lleva a funerales, porque pues no es una cosa que un niño, y yo digo, lleven a un funeral, aunque sea un funeral ajeno, pues parece un chiste, pues yo digo, aunque parezca chiste, pues con todo respeto, entonces mete a tu muchachito pues a ver un ataúd, no se ve. Entonces es como que no estuviéramos elaborando eso, Jorge Iván. O sea, nuestras prácticas en relación con el moribundo no están. ¿Qué moribundos vemos ya? Los ven los médicos y las enfermeras, no sus deudos, no los que los van a llorar. Y para llorar se salta el llanto, porque además ni siquiera pues se convierte en un hecho social. Entonces esa es una razón, ya te voy a decir la otra, para que los jóvenes no vean la muerte cercana, porque ni siquiera la muerte de ellos mismos cercana, pero es que ni siquiera la han aprendido en lo otro, porque nosotros los que educamos pues se nos ha olvidado, o por alguna razón hemos prescindido de ese hecho social. Así como se va al parque, así como se va a una ceremonia religiosa, a un matrimonio, también se va a un funeral. Es un hecho social, no lo estoy diciendo de manera irrespetuosa, pero un funeral es una realidad social, de un grupo social que hay que vivir, así como se vive un nacimiento, un bautizo, un baby shower, etcétera. Pero la segunda razón por la que tú dices lo que dices, de que los jóvenes de pronto piensan que no van a morir, los jóvenes de ahora, dime si el del siglo XII no pensaba que iba a morir, pues ser 40 años, tú sabes las mismas edades que se mencionan en el Antiguo Testamento, cuando se dice que ya era viejo, no sé qué personaje, y tenía 40 años, y hoy un varón de 40 años está haciendo pilatunas como de 15. Eso sí que lo vemos. Entonces, voy a decir una cosa muy horrible: es por la arrogancia, Jorge Iván. Lo que pasa es que la muerte ahora sí se nos hace, la muerte ahora sí nos duele más, sí se nos hace más extraña. ¿Por qué? Porque no morimos con la facilidad que moríamos antes de la penicilina.
nosotros ya no morimos tan fácilmente, mira que podemos padecer una enfermedad 10, 15 años, podemos padecer una enfermedad terminal y recuperarnos. ¿Sí? Hay demasiada tecnología, demasiado avance en la medicina y estamos perpetuando la vida incluso de un solo ser humano varias veces. Entonces la muerte se nos hace extraña. Gracias a la ciencia y gracias a la tecnología, pues prolongamos la vida, pero eso va acompañado de una cierta arrogancia, de todo lo podemos, la ciencia resuelve todo, porque voy a morir si no vivo en estas condiciones de higiene del siglo tal, y porque como no acompaño la muerte ni la enfermedad de otros, porque no se habla de eso, además no se habla de eso cuando se hace un diagnóstico, hoy en día se acostumbra mucho, no doctor, y no le diga a mis familiares, o eso se mantuvo callado, ay pero ¿cómo así que murió? Sí, es que él estaban enfermos y no habíamos querido decir, no quería que se dijera, antes era un hecho que se compartía, muy bonito, se compartía en familia la enfermedad. Entonces, como no hemos vivido tampoco la muerte ni la enfermedad de otros, no nos sabemos finitos, Jorge Iván. Y resulta que el conocer la muerte en esa cucaracha, en ese pollito, me hace saber que yo soy finito, que esto puede acabar. Mi carrito también se va a acabar. Esta amistad, Jorge Iván, tuya y mía, si no la cuidamos, se va a acabar. Yo me voy a acabar. De ahí viene el temerario, que Erich Fromm, en El miedo a la libertad, el autor del libro pues que te regalé la semana pasada, del arte de amar, que le recomendaste a los contertulios, pues menciona ahí, el temerario no tendría miedo de la muerte, pero porque es un arrogante, ¿sí? Entonces, esa es la situación de nuestros jóvenes ahora. Jorge Iván, gracias por la pregunta. No, interesantísimo. Yo te escucho y pienso de que de pronto algún contertulio diga, yo no estoy de acuerdo, ¿cómo que la muerte es un acto social? No, pues, ¿cómo uno va a llevar a un niño a un funeral sí, con la tristeza, las lágrimas que hay allí, ¿cierto? Ver el dolor de las otras personas. Sí. Pero entonces, ¿no será que por eso para nosotros la muerte es una tragedia? Porque no nos han sí, educado, y tomando como esta expresión, para la muerte. O sea, uno se puede educar para la muerte, hay que educarse para la muerte, y eso nos ayudará a que la muerte no sea una tragedia. Claro, porque mira, es que si se hace con respeto, yo digo, llevemos al niño al funeral con respeto, yo no dije que como un relajo, no lo dije, pues inclusive si pasamos cuando dije, pues entonces a uno ajeno, entonces llévalo a un cementerio a que vea que hay debajo con respeto, mira, hay florecitas puestas porque hay debajo, hay personas que ya no se mueven, están muertas, si hay una sala de velación desde afuera, mira, ya hay un ataúd, no vamos a entrar porque no es nuestra familia, vamos a respetar, pero allá en esa cajita hay un muerto, pues y si no, busquemos en internet. ¿Qué es lo que pasa? Que si no llevamos al niño, mira el aprendizaje tan grande que habría, que es el aprendizaje del sufrimiento. ¿Por qué no sabemos sufrir? Por un lado, porque hay un mercado de la felicidad, que yo ya he denunciado pues en otros eventos académicos. Hay un mercado de la felicidad, nos están obligando a ser felices, hay una cantidad de ideas erróneas en torno a la felicidad. Entonces estamos creyendo que felicidad en no sufrir y estamos evitando todo lo que sea sufrimiento supuestamente para ser felices. ¿Listo? Si un niño, imagínate todo lo que aprende, si un niño va a un funeral y ve a su abuelita, ve a su mamá llorando como solamente él se ha visto, llorando por la muñeca que se quedó sin ojo, por el carrito que se quedó sin llanto, el llanto de un niño por su carrito preferido que se lo dañaron o se le perdió, y ve a la mamá igual que él, igualada, imagínate qué lindo, y que luego la mamá al otro día es capaz de reír, pero que puede volver a llorar por la noche, que la abrazan como a él lo abrazan, que es pequeño, que la mamá al otro día llora un poquito menos, habla de eso y ahora ríe más. Él por emulación está aprendiendo la resiliencia, la está aprendiendo de los adultos. Dime de dónde un muchachito de 20 años, un joven de 20 años, puede aprender que uno sufre pero que vuelve a reírse, que uno llora pero que vuelve a reír, que uno se queda sin amiguitos, sin novios, pero que uno vuelve a amar. O sea, dime tú que hablas con esas parejas, ¿cómo les entrega la idea que el corazón humano es tan bello que se vuelve a amar? Incluso se vuelve a amar a otra pareja, se vuelve a amar y se vuelve a amar y amamos y amamos. Es una cosa muy linda del ser humano. Entonces también reímos y lloramos. ¿De dónde lo va a aprender? ¿De dónde? Si mira, cuando
cuando se acaba una relación, se habla mal de la persona de esa relación. Cuando hay un divorcio se termina mal, que ese era el tema pues del café del amor, ya lo hablamos. Entonces no ve, el niño tampoco aprende que se puedan amar de manera distinta los seres humanos. Si no se aman de esta o se odian, no conoce sino la antítesis. ¿Y cómo va a ver que uno tiene derecho a llorar, pero que también la vida te regala la risa otra vez, la risa y la sonrisa? Pues, ¿de dónde? Tiene que ser por emulación. No, total. Nunca lo había visto así, pero sí, de verdad sí. que es interesantísimo. Mira, y es tan interesante esto que estamos hablando. Acabo de mirar el reloj, no te miento, pensé que iban a ser las 8 de la noche apenas. Y mira, estamos casi sobre las 8:20, increíble. Sí. O sea que nos toca recomendar los libros para que no nos quedemos bueno, libros. pero entonces lindo. Tremendo. Porque igual el otro viernes estamos muy cercanos al Día de Muertos y nos queda muy bonito el tema y hablamos un poquito, para hacer más honor a México, de esa herencia náhuatl que nos regala el pueblo mexicano a toda la humanidad, porque es muy bello. Exacto, muy yo bello. quisiera que tocáramos esto, que tocáramos también las otras muertes, eso Claro. no se nos puede quedar porque es muy importante. Está esa muerte mía, Sí. la muerte del otro, pero las otras muertes que tú también nos enunciaste. Y de entrada, ya saben, va a estar súper interesante por lo que veo es dentro de 8 días. Ajá. Cuéntanos qué. Mira, traje, como siempre traigo un clásico y un actual. Entonces de clásico traje a Schopenhauer, sí, que pues es alemán, pues lo que correspondería a Alemania, Prusia, pero es lo que correspondería a Alemania. Ensayo sobre el libre albedrío, pues obviamente Schopenhauer ya es un clásico, entonces también se podría encontrar en internet, pero de pronto en internet puede estar con otro nombre, que es la libertad de la voluntad, porque realmente el ensayo sobre el libre albedrío o la libertad de la voluntad se trata de eso. Y nosotros estábamos hablando la semana pasada en las elecciones, qué tanto manejamos la voluntad en las elecciones, ¿recuerdan? Entonces, por favor, vamos a perdonar a Schopenhauer, que ha sido llamado filósofo del pesimismo, junto con Cioran, y lo vamos a leer con esperanza, con paciencia, no lo vamos a rotular. Él escribe claro, le vamos a perdonar esa parte amargada que él tiene. De todo modo nos da muchas luces en muchas cosas, entonces no lo censuremos, aprovechémoslo en lo que lo podamos aprovechar. De pronto ahí él es también muy duro respecto a esa vida que nos trazamos. Jorge Iván, él dice, entre el deseo y el hastío. Entonces él dice, hay un péndulo entre el desear, por eso tenemos que hablar del deseo esa cartera, deseo ese carro, y mientras no lo tenga estoy aburrido, y cuando ya tengo el carro, ya tengo la cartera, estoy aburrido, estoy hastiado, ¿sí? Entonces él acuña el término voluntad. Entonces yo creo que sí tenemos cosas para aprender sobre la voluntad de Schopenhauer, y al lado de ese libro está el libro de él de la libertad de Schopenhauer. Y voluntad. Sí, él habla de la no voluntad. Y este libro ya es actual, de Sarah Bakewell, que es inglesa. Ella da clases ella es profesora de filosofía, pero se dedica más a la escritura creativa, y me parece una cosa bellísima. Yo dije, qué rico que me acordé de traer este libro, porque miren qué simpático el nombre, Cómo vivir una vida con Montaigne. Cómo vivir una vida con Montaigne. Entonces esta mujer tan bella lo que hace es que escogió varios de los ensayos de Montaigne y lo responde, se ve que estudió bastante la vida de él, lo responde de una manera muy cómoda para nosotros. Entonces es ese tipo de libros que podemos leer en desorden, también de esos que yo recomiendo de mesa de noche, y nos ilustra. Entonces mira, ¿cómo vivir? Respuesta, presta atención. ¿Cómo vivir? Respuesta, nace. ¿Cómo vivir? Respuesta, sobreviví al amor y a la pérdida, cuando hablemos del sufrimiento y la pérdida. ¿Cómo vivir? Cuestiónalo todo. Entonces es muy lindo. Y uno cuando ha leído los ensayos de Montaigne, uno es capaz de identificar, se está pegando de tal ensayo, que ya recomendamos que los ensayos son muy fáciles de leer, porque Montaigne escribe en un lenguaje muy sencillo. Entonces, bravo, pues Sarah Bakewell, que ha escrito esta obra. Yo siempre, tú sabes que yo admiro la filosofía de divulgación, que es además la que hacemos aquí, una filosofía que llegue a todos, una filosofía para los mortales, para los que vamos a morir. Para la vida también. Sí, eso. Una filosofía, lo has dicho antes, que no nos enseñe a vivir, ¿cierto? No nos dé pautas para vivir, pues, ¿qué sentido tiene? Excelente, una muy buena recomendación. Mil gracias, Tita, como siempre.
Asimismo, nosotros tenemos una recomendación, una invitación muy especial para todos ustedes, ya que estamos cerrando el café de esta noche, pero no nos podemos ir sin recordarles esa invitación a ese gran evento que nosotros estamos organizando en Monticello, el Congreso de Sanación Interior. Si quieres, puedes sanarme, con el padre Alejandro Restrepo. Es el próximo 7 de noviembre, así que los invitamos a que desde ya ingresen a la página eventos.monticello.org. Allí pueden encontrar toda la información, se inscriben y nos acompañan en la mañana del sábado 7 de noviembre, a las 9 de la mañana. ¿Vas a estar? Claro que sí. ¿Tienes algo que sanar ahí en tu corazón antes de que te mueras? Sí, antes de que me muera. Claro que sí, claro que sí. No nos podemos morir sin sanar. Ay, sí, horrible. Hay que sanar esas cosas, sí, porque uno no sabe, hay que sí, cerrar, así que invitadísimos. No, hay que a vivir este cada congreso. día, Jorge Iván, como si fuera el último. ¿Sabes qué dice? Déjame recordarlo porque es muy, muy difícil. El nombre es un aforista brasileño, ya que la semana pasada nos tomamos a caipiriña en honor a los brasileros. Se llama El Varón, es un seudónimo, él no se llama así, el seudónimo es El Varón de Tirararé, el varón de Tirararé. ¿Y sabes qué dice? Yo de esta vida, ojo pues para cerrar el café con esto, yo de esta vida no me llevo sino la vida que he llevado. Ah, qué grande. De esta vida no me llevo sino la vida que he llevado, por eso vive cada día como si fuera el último de tu vida. Así es, y vivámoslo Sí. con alegría, incluso mira, de esa forma de terminar el café Sí, sí. de la muerte con esa gran alegría. Muy También bien. antes de cerrar, agradecerle a nuestro patrocinador, Línea Estética. Recuerden, esta empresa de productos de belleza también para que ustedes la puedan conocer. Tita, muchas gracias. Siempre un placer estar contigo. No nos muramos todavía, No, Jorge Iván, por favor, que no te tenemos mueras. mucho que hacer. Así es, y ustedes esperamos que también hayan disfrutado mucho este café de esta noche. Nos encontramos dentro de 8 días, viernes 7:30 de la noche, por las redes sociales de Monticello, Casa de Espiritualidad. Que tengan un buen fin de semana, ya se nos acerca el fin de octubre, esperamos que estén teniendo pues un buen año. Gracias por acompañarnos, nos encontramos Gracias, entonces en el contertulios. próximo café y sigan conversando sobre esos Sigan, temas sigan. El tan tema sigue, interesantes. es tremendo.